Buenas noches a todos los que están en esta nueva transmisión. El tema de hoy es un tema bastante complejo. No es tan complejo, en realidad es bastante sencillo. Pero sí, mucha gente le gusta este tema porque de repente cuando nosotros éramos chicos hablábamos mucho de esta criatura que se nos podía aparecer y todo eso. Entonces el tema de hoy es el chupacabra. Hola chiquillos. Yo, en lo personal, tengo que decir una incidencia, chiquillos. Aparte del 97 y de la canción de Chupacabra, de los famosos tiros de gracia, me acuerdo que yo cuando era chico tenía un patio gigante y tenía que darle comida a mi perro, de repente de noche. Y yo ya cagado ni darle comida al perro porque juraba que se iba a aparecer Chupacabra, weón. Lo malo que yo tenía, porque yo tenía mi patio y detrás del patio había bosque, pues, weón. Entonces, no, me da miedo, weón. Y decía, me va a aparecer Chupacabra. Da miedo esa wea. Chupacabra. Chupacabra. Ya, partamos. Bueno, el chupacabra es una criatura mítica o ser mítico que está asociado a la criptozoología. ¿Y qué es la criptozoología? Es calificada como una pseudociencia. ¿Por qué? Porque generalmente es muy complicado seguir el rigor del método científico para estudiar a este tipo de seres. Por eso es clasificada como una pseudociencia, porque no hay pruebas o hay muy pocas pruebas. Sin embargo, durante la historia de la criptozoología se puede decir que la mayoría de los descubrimientos nuevos de especies en el mundo han sido gracias a esta rama, porque muchas criaturas se han pensado extintas o desaparecidas y han sido descubiertas gracias a la criptozoología en un principio. Sin embargo, esta siempre se declara por buscar o comprobar la existencia de animales ocultos, extintos, mitológicos, monstruos o animales de carácter folclórico. Por ejemplo, el pájaro. Hoy hablando del pájaro, el pájaro prohibido, la otra vez cuando fui a cortar leña me cagué de miedo porque aparecieron dos pájaros con un ruido raro arriba de... Pasaron volando y era como un ganso así, no sé. No sé si hay pato acá. ¿Verdad? A lo mejor es esa cuestión de la bandurria, que acá está en el sur, pero no era bandurria. Estaba haciendo astillas y pasaron esos dos pajarracos. Y El leñador. justo después agarraste para el deseo del... que era el pajarraco. Entonces, bueno, el término de criptozoología fue acuñado por John Wall, o sea, el término de críptido, que sería la denominación del chupacabra. Entonces el chupacabra sería un ser críptido. ¿Y qué vemos en la foto? No es el chupacabra. Está claro que no es el chupacabra. Parece el alimento del chupacabra. Se llama okapi. Y el okapi es una especie, es un mamífero de la familia de la jirafa. Y es el pariente más próximo a la jirafa y se considera un fósil viviente. Esta criatura antes se creía que no existía. Y gracias a la criptozoología se redescubrió y es un fósil viviente que existe. Así que por eso es importante esta rama, aunque la pesca en Paldeseo realiza muchos nuevos descubrimientos. Mira, lo que me llama la atención sin el chocar es que está la misma categoría que el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, que también estaría dentro de la criptozoología. Bueno, el marcianeque también. Bueno, El ayudo. un ser críptido también lo denominan como entidad biológica o quimera. ¿Qué es una quimera? Bueno, una quimera es una mezcla de animales, se compone por dos o más animales. Su naturaleza es atacar a animales de diferentes especies y lo realiza siempre en zonas ganaderas y rurales, siendo los más afectados los animales de corral. La descripción física y las apariciones datan desde el año 1935. En 1935 en Tennessee, Estados Unidos. Incluso hay un registro anterior a este que data del año 1823. Así que es bastante antiguo el chupacabra. Uno cuando se mete a investigar este tema siempre se aparece como primer dato de donde se nombran este tipo de ser en el año 95 en Puerto Rico, creo. Sí. Primer caso registrado, digamos, yo creo. Lo otro sería como verbal nomás. Sí. Entonces en el año 1995 el chupacabra es cuando se hace popular. Y ahí se denomina chupacabra. ¿Por qué? Por sus hábitos hematófagos. O sea que succiona la sangre. De repente se me hace muy parecido a la figura del vampiro, que sería un hábito hematófago. Claro. Desde su aparición en el año 95, acechó y aterrorizó por 20 años sin lograr la captura exitosa del ser. Se hicieron muchas canciones referentes al chupacabra, películas, etcétera. O sea, fue todo un boom en esa época. De hecho, bueno, Donkey, tú puedes nombrar por la canción en El Tiro de Gracia. Claro, en el 97, el primer disco de Tiro de Gracia en ser humano, salió la canción Chupacabra, aunque no con la denominación, no con la denominación de un animal que chupa cabras, sino con un animal que se aprovecha de las mujeres inocentes que andan por ahí.
Sí. dando vueltas. Batman, Superman, Aquaman, Redman. No se comparan con el chupacabra. Sí, pues, digamos, su fisionomía o su anatomía o morfología, la mayoría de las veces se caracteriza por ser un depredador inteligente y comúnmente se describe como una criatura pesada, cuadrúpeda del tamaño de un oso pequeño, con una hilera de espina que abarca desde el cuello hasta la base de la cola. Como nos vamos a dar cuenta más adelante, existen dos tipos de chupacabra en las descripciones. Uno que se focaliza más en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en América del Norte, y hay otros más latinoamericanos. Entonces la diferenciación es bastante grande. De hecho, uno es más monstruoso que otro. Sin embargo, otros lo describen como una especie de canguro o mono que da saltos con alas o aletas a su espalda. De estas confluyen en su extremo garras. Su estatura, según otras descripciones, es de 2,3 metros de estatura y posee una cara alargada, ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Y esta sería la denominada teoría del murciélago, que es una de las cuantas teorías de lo que puede ser el chupacabra. Pero la parte inferior del cuerpo también la describen como peluda y la superior parecida a un reptil. En general camina encorvado y sus alas están provistas con grandes garras a sus extremos. Como ven la foto, bueno, ahí hay una descripción más o menos de lo que dije recién. Parece un murciélago. ¿Esa es la descripción gringa, digamos? No, latinoamericana. Latinoamericana, sí. Pero ahí no se le ve la ala. Pero más o menos así como una especie de... A mí me da la idea que es como una gárgola. Parecía una gárgola. ¿Ustedes vieron gárgolas pues, cuando eran chicos? Esa sería la descripción de Latinoamérica. Entonces esa sería la descripción del chupacabra latinoamericano. Y ahora la siguiente foto que ven vendría siendo el chupacabra norteamericano. Bueno, la otra descripción es una criatura parecida a un reptil con piel coriácea o escamosa de un color gris verdoso y espinas afiladas, o a veces han dicho que son plumas que están a lo largo de su espalda, lo cual genera un olor desagradable, un olor como a azufre. Este ser sería carente de pelo y tendría una columna vertebral pronunciada y sus cuencas oculares serían inusualmente profundas y también posee colmillos y garras. Esa sería la otra descripción del chupacabra. O sea, ahí estarían los dos tipos de chupacabra. Ese, norteamericano en su mayoría, igual se ha descrito acá, y latinoamericano, jamás capturado. Bueno, debido a lo anterior, Radford dividió el reporte en dos chupacabras, que sería el extraído de informes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde los animales se le ataca la sangre y se extrae, y los informes de Gringolandia o Estados Unidos estarían asociados a perros sarnosos o animales con esta enfermedad. En la foto vemos un ácaro de la sarna, que sería el causante de la enfermedad, que muchas veces describen al chupacabra como un animal con esta enfermedad. Sería un animal sarnoso. Sarcoptes escabei. Tanto es así que a finales del octubre del 2010, el biólogo Barry O'Connor llega a la conclusión de que todos los informes del chupacabra, que me parece algo muy generalizado porque no creo que todos sean así, eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes escabei, que es el de la foto, el ácaro de la sarna, cuyos síntomas se pueden explicar con la mayoría de las características físicas de la criatura: poco pelaje, piel gruesa y un olor intenso, que me consta también que son esos síntomas. También O'Connor determinó que los animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza, por lo tanto estarían obligados a capturar animales como conejos o ciervos. O sea, a ver, la sarna en general da a animales en donde haya mucha infestación de este ácaro, o animales debilitados, animales inmunocomprometidos, que se les sube este ácaro de la sarna e infecta la piel, específicamente bajo la piel. Empieza a excavar galerías que causan mucha picazón. Entonces, ¿qué pasaría? Si vemos que son animales inmunocomprometidos o animales con bajas defensas, animales que se han alimentado mal, más encima afectados por un ácaro, que sería un parásito. Recordemos que los parásitos generalmente bajan las defensas de los animales. Entonces, al bajar las defensas, el animal se encuentra debilitado. Imagínate un animal que apenas puede comer infectado por un ácaro de la sarna. ¿Cachai? Entonces, de ahí nace la teoría de que el chupacabra sería un perro sarnoso o un coyote o un zorro que está tan debilitado que no le queda otra que atacar animales con poca capacidad de huida. De huida. Eso me hace bien, de huida. Entonces irían a lo fácil a atacar animales de granja. Entonces de ahí se basa la teoría de que el chupacabra sería simplemente un animal con sarna, un mamífero con sarna. Pero ahí topamos en que la mayoría de los avistamientos no han podido ser confirmados por falta de pruebas. Porque hay muchos que le dicen que tiene alas y un mamífero no tiene alas. ¿Murciélago mamífero tiene alas? Por el tamaño no coincidirían. No coincidiría tampoco.
No. Tienes razón. Sí, pues ya se ha trazado lo que tengo que hablar después. Anótese un punto. Entonces, esta es una de las teorías que pegan más fuerte. Vendría a explicar más o menos el chupacabra de Gringolandia. ¿Cachai? Que los gringos, no sé si se dieron cuenta, chiquillos, cuando estudiaron esta cuestión, que los gringos, cuestión que aparece, disparan y la matan. Como que siempre andan cazando. La siguiente imagen muestra a un chupacabra con su presa. Le aviso que pueden aparecer imágenes un poco fuertes. Y bueno, ahora vamos a ver cómo el chupacabra ataca a la víctima. En general, la mayoría de los casos son de noche. Se caracteriza por atacar de noche. Y en su ataque, las personas, ¿no es cierto?, que son víctimas de este animal, porque pierden su ganado o su aves de corral, declaran que aparecen con orificios en la espalda o en el cuello, con una forma de triángulo invertido. Algunos se encuentran totalmente desollados y secos o sin sangre. Además, en algunos casos se puede apreciar que este ser le corta la lengua al animal muerto de manera quirúrgica, lo que hace a veces pensar que puede ser un humano. También hay una teoría que pueden ser humanos, pero al final vamos a hablar de las teorías. No sé, chiquillos, si ustedes cuando vieron este tema lo asociaron con el hombre polilla. En lo personal, no. ¿No? No lo asocio tampoco, no. No, yo no. No lo relacioné. Bueno, más adelante hay unos casos que son muy parecidos a los casos del hombre polilla, pero es con chupacabra. Esta criatura no lacera, no muerde ni desgarra a la presa, solo succiona la sangre. Este procedimiento nunca ha sido confirmado por una necropsia de la víctima, por lo tanto no se sabe si realmente saca toda la sangre o simplemente el animal se muere desangrado por lo debilitado que lo deja. Porque al final, bueno, como sabemos, el depredador tiende a atacar a la víctima en el cuello, específicamente en venas importantes. Entonces al final, por eso se puede sangrar el animal. Sí, pues tampoco se sabe si es que succiona toda la sangre. Hay succión, no, tampoco. No se ha comprobado. Claro. Se estiman algunas teorías también que puede pasar en ese momento. O lo que puede pasar posterior al ataque también. Un análisis realizado por un veterinario a 300 víctimas del chupacabra encontró que estas no habían sido desangradas. Al parecer, los testigos interpretaron la falta de sangre a un área determinada con la extracción de la misma. O sea, que el animal, lo mismo que hablamos recién, pues que el animal en general ataca y la víctima muere lentamente desangrándose, ¿cachai? Sin embargo, algo llama bastante la atención, que al analizar la sangre, esta sangre no se coagula, o sea, tendría la coagulina, sería la misma que usan una garrapata gigante. Sí, el chupacabra es una garrapata gigante, la coagulina. Entonces, claro, porque esa enzima en la naturaleza a la garrapata le permite succionar la sangre. Hace que la sangre no se coagule, entonces le permite seguir chupando sangre. Y eso es el lado raro del chupacabra, que la sangre de las víctimas no se coagula. Entonces sería importante hacerle un estudio o un análisis y determinar si tiene coagulina o no. Si tiene coagulina significa que el animal que atacó le puso la coagulina para succionar sangre. Entonces ahí a lo mejor se comprobaría que el chupacabra succiona sangre y el animal no se muere desangrado. Mira, Eduardo dice que los chinches también tienen. Sí, en general los animales que succionan sangre. Todos los hematófagos tienen que tener. También se describe que en torno al sitio del suceso aparece un olor químico. Recordemos que había una teoría que los animales con sarna tenían un olor característico. Y también se dice que su ataque es silencioso. Los animales aledaños ladran con miedo recogiéndose o simplemente quedan hipnotizados. Entonces ahí, no sé, en vivo del Cabo Valdés, ¿acuerdan la reacción de los caballos que se quedaban paralizados? Sí. Entonces, bueno, eso mismo puede ser. En el caso de la naturaleza, ese tipo de parálisis se estudió y se da cuando una serpiente ataca a un roedor, en donde el ratón queda paralizado. Lo otro interesante que puede botar la teoría de la depredación es que en los lugares donde ataca no hay registro de que haya existido alguna lucha. Entonces, claro, no es que quede todo destruido, destrozado, ¿cachai? No hay un forcejeo en los lugares donde ingresa, por ejemplo, los gallineros, no rompe la estructura. Entonces, por eso se dice que es un ser que tiene inteligencia. En general, los ataques ocurren alrededor de la casa y el dueño no escucha sonido alguno, ¿cachai? Y la mayoría de los casos, curiosamente, son entre abril y mayo. Sin embargo, se dan todo el año. Entonces ahora, bueno, ya describimos cómo ataca, qué pasa con la víctima y todo eso. Entonces ahora vamos a ir a los casos. Si ustedes ven que los chiquillos hablan con muchos términos, es porque ambos son veterinarios. Entonces saben un poquito más del tema. Le pueden dar un poquito más de base sobre alguna estructura de los animales. Así que esto... hay muchas teorías que relacionan el tema del chupacabra con la NASA. ¿Escuchaste eso? Bueno, en los años 90, personas asociadas que vino a la NASA, liberó un animal y todo el tema.
Sí, Yo escuché algo de eso, sí. Pero no recuerdo bien, pero algo me suena. es que ya dale, Sí, sí. que muchas personas decían, por ejemplo, acá en el norte, en la parte de Pueblo, decían de que habían visto la NASA, que habían liberado algún tipo de animal y ese animal había provocado muertes de varios animales que ellos mantenían en sus sectores. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir ahí a una teoría de conspiración que es sobre el Majestic 12. No sé si algún amigo lo han escuchado o lo han leído sobre el Majestic 12 por ahí. ¿Alguien? Está relacionado con la agenda Alien. Este grupo se había formado en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Eisenhower. Algunos que estudian sobre la teoría de conspiración, el apellido Eisenhower le va a sonar con la persona de nombre Linda Eisenhower que está haciendo su nieta, y también habla de estos temas. Así que los que no han investigado sobre el tema, les recomiendo que googleen sobre Linda Eisenhower. Perdón, Laura Eisenhower, no Linda. ¿Qué pasa con el tema de la agenda Alien? Que esto se creó a posterior del caso, como venía diciendo Sebastián, donde se capturaron algunos seres, o EV, como le ponen ellos, entidad biológica extraterrestre, del cual uno se encontraba con vida. Y con él, con estos seres, los famosos seres reticuli, o los llamados grises, llegaron a un tipo de acuerdo donde a cambio de tecnología que le proporcionan ellos, el gobierno de Estados Unidos le autorizaba realizar experimentos en humanos y en animales. ¿Y dónde entra el Chupacabra en todo esto? No lo encontré. ¿Por qué le interesaba hacer a los EV? O EV3 sería el ser con el cual hicieron este supuesto pacto, debido a que ellos estaban por encima que se encontraba al interior del estómago de algunos animales y de algunos seres humanos, debido a que ellos mantenían un tipo de falla en su sistema estomacal. Y es por eso que desde la época de los 60 en adelante, tanto en Estados Unidos como en la parte del mundo, hubieron tanto tipo de mutilaciones de animales o secuestros de personas. Bueno, el Donkey se fue, no sé dónde se fue, se lo llevó Ariel. Lo llevó Ariel. Como dice Eduardo, Ariel se lo volvió a Qué llevar. tenebroso. Pero ya va a volver. Pero bueno, lo que explicaba más o menos es que los Z reticuli necesitaban una enzima que está presente en el ganado vacuno y en los humanos para su sobrevivencia. Entonces por eso se habría realizado un trato entre la Estados Unidos, la agencia, ¿no es cierto?, este grupo Majestic 12 con los Z reticuli, que ellos le entregaban tecnología a cambio de raptar humanos y animales con el fin de obtener esa enzima. En eso quedó más o menos el Donkey. Una vez que vuelva, ahí va a seguir con la historia. Bueno, sigamos con los casos del chupacabra para avanzar. Vamos. Donkey, ¿volviste? Sí, Ahí. se perdió conexión misteriosamente. Sí, le recordé a los chiquillos que quedaste más o menos en eso, que necesitaban la enzima, ¿cachai? Para que te enganches. Claro. Ya, dale. Ya, claro, necesitaban una enzima que se encontraba en el interior del estómago de algunos animales y algunos seres humanos. Y es por eso que necesitaban efectuar ese tipo de experimentación. Pero, ¿qué pasó? Que posteriormente ellos se dieron cuenta que como que habían pactado prácticamente con el diablo, ya que estos seres se habían desatado haciendo experimentos con personas y con animales. Ya. Y después, bueno, ellos mismos los de Majestic 12 se dieron cuenta que habían pactado prácticamente con el demonio, porque este experimento se habían salido de control y ya era algo que estaba afectando a muchas personas y a muchos animales también, por lo que en la base dulce hubo una especie de mini guerra donde muchas personas, tanto soldados como estos seres, los famosos Sierra Reticuli, resultaron muertos. Por ahí hay una entrevista a una persona que había sobrevivido a estos ataques, que había quedado un poco tiempo, y esa persona falleció a los pocos días después de hacer esa entrevista. Claro, porque que soy el Instagram de esa mini guerra que hubo y que la persona que ventiló todo esto falleció o lo suicidaron, por decirlo de esa forma. Y que el presidente Kennedy, que estuvo a posterior del mandato de Eisenhower, también quería ventilar todo esto que había sucedido y también resultó Lo hicieron. también. Entonces es muy interesante relacionar finalmente lo que sucedió en Majestic 12 con lo que está pasando actualmente o lo que pasó con el chupacabra. Es que hay una teoría que habla que es la mascota de los extraterrestres que se le soltó. Exacto, y que se salió a control. Sí, hay una de las cuantas teorías. Y ahora Siempre se asocia a algo, entre comillas, inexplicable con extraterrestre o ese tipo de grupo en realidad. Claro. Sí, pues, sí. Claro, a falta de una explicación lógica. Claro, o sea, Exacto. en la antigüedad lo asociaban con el diablo, ¿cachai? Y la figura del Claro, diablo. porque yo encontré
por lo menos en todos los casos que vi, leí, no había ninguno perteneciente a humano, por lo menos los que yo leí. O sea, que el chupacabra haya atacado a un humano. Exacto. Sí hay. Sí hay. Ya, yo no tengo ninguno. Ya, pero son los pocos. Pero hay. Pero Ahora, son a los chicos que están similares escuchando, las pruebas, o sea, ¿cómo se llama? La huella de los dos, de 3 orificios, simulando colmillos, no sé. Sí. A unos mendigos atacó. Dos mendigos murieron por el chupacabra, supuestamente. Claro, pues supuestamente. O sea, lo que se relata. Que todo es supuestamente. Todo lo que hablamos en los visitantes es supuestamente. Es supuestamente. claro, Es interesante esta asociación que hizo el Donkey del Majestic 12 con el chupacabra porque viene a apoyar la teoría de que es una entidad biológica extraterrestre. Sigamos entonces. Entonces, la sección que viene es donde vamos a tocar los casos, que no lo hemos querido tocar así como muy en profundidad por lo mismo. Bueno, el primer caso, en Tennessee, no, en 1935, que generalmente lo podemos asociar al chupacabra prehistórico, como muestra la foto, porque es previo a la historia oficial del chupacabra del año 95. 95, Puerto Rico. Claro. Hay otro caso que es muy anterior al de 1935, que también se puede asociar al chupacabra prehistórico o pre-chupacabra, por eso está esa imagen de los indígenas comiéndose al chupacabra. Entonces, en Tennessee es la primera datación de esta criatura donde se habla que aparecen cabras y reses muertas intactas de sangre. O sea, en ese año, en el año 1935, es la primera vez donde se habla que aparecen animales sin sangre. Capítulos de Friendship están todos estos en vivos, quedan en la página, así que ahí pueden entrar. Pero ahora bien, bueno, como punto aparte, ¿se acuerdan que habíamos señalado de que ellos usaban animales para poder monitorear su tierra? Usaban perros Doberman para vigilar la tierra y usaban delfines para monitorear el mar y que hagan cierto tipo de labores que Friendship necesitaba. Sí. Ya. ¿Qué es lo interesante? Eso que Rusia, esta noticia la pueden buscar, utiliza ahora delfines adiestrados para proteger su base naval en el Mar Negro. Eso lo pueden ustedes buscar, googlear, está ahí, es algo cierto. Cuando esto que nosotros hablamos, bueno, en un momento de chupacabra, o sea, perdón, de Friendship, lo proviene de un libro que es del año 89. Así que bastante interesante esa correlación que también están pasando actualmente. Ahora, yo les voy a leer sobre esto, son 2 hojas, se lo voy a leer para que ustedes más o menos tengan sentido de cómo relacionamos el chupacabra también a Friendship, ¿ya? Esto lo dice Ernesto de la Fuente. Él conoció a un veterinario en el lugar, en la isla Friendship, en el año 89, que se llamaba Yael. Él venía desde Tel Aviv, ¿ya? Y había estudiado en la Universidad Hebrea. Posteriormente se fue enterando de otra faceta del trabajo que él mantenía. Y él se supone que obviamente trabajaba con delfines, pero también experimentaba con otros animales, lo que mantenía en unos corrales, en un lugar techado similar a los invernaderos que nosotros habíamos hablado en aquella época. Ahí supo de que ellos mantenían los perros Doberman, que mantenían para vigilar la isla, acondicionados, y mantenían un collar pequeñas cámaras de vigilancia, las que usaban en el exterior, especialmente en lugares donde el hombre difícilmente podía alcanzar, dada la difícil topografía de la isla. También desde el collar salían delgadísimas cables hacia el exterior de las orejas, y desde una consola central se podía seleccionar diferentes pantallas y a través de un micrófono podía enviarles órdenes como atrás, golpe, alto, ataca, etc. El tema de que en Friendship le faltaba un animal para poder vigilar el cielo, y ahí le cuenta de que ellos no podían domesticar algún tipo de ave debido a que ellos mantenían su cabeza muy pequeña o su cerebro muy pequeño y necesitaban un animal que sea mamífero, por lo cual se le ocurrió amaestrar estos seres murciélagos. El más grande que consiguieron provenían de Colombia. Se llama Petopus vampirus, que tiene una envergadura más de 1,5 metros, pero que todavía no le había llegado al mundo en aquella época. Ese veterinario señala que los murciélagos grandes casi carecen de ecolocación, mientras que los micromurciélagos prácticamente ven con los oídos y para nada, y eso para ellos es muy importante. Ahí le explica desde que la ecolocación es lo que la gente llama radar en los murciélagos. Son sonidos de ultra frecuencia emitidos por la laringe que chocan contra los objetos y al rebotar son captados por los grandes orejas animal. Así pueden volar en completa oscuridad y ubicar su presa sin que se dé cuenta. ¿Cuál fue el problema? De que ellos estaban experimentando con estos murciélagos para que ellos pudieran vigilar el aire, pero el problema de que tenían que estos murciélagos no se acostumbraran al clima al clima del sur,
debido a que es muy lluvioso, viento, muy húmedo, y estos animales provienen del norte de Colombia, un lugar muy seco. Por lo tanto, tuvieron que experimentar con esos seres en el norte de Chile, donde eran como precisos para experimentar con ellos. Y ahí donde Ernesto Lafuente hace la relación de que quizás, a posterior de su visita al año 89 a Friendship, los de Friendship quisieron experimentar con este murciélago en el norte del país. Y de ahí lo asocia con el chupacabra. De ahí lo asocia con el chupacabra, exacto. Sí, eso es lo de Friendship. De que puede haber sido, claro, que puede haber sido un experimento que ellos realizaron y se les salió de control también. Claro. Y ahí va la teoría del experimento, que es otra de las teorías. Pero solo toleraría temperaturas Tropicales. cálidas, claro. Cálida, Sí, pues. claro. Por eso no le resultó en Y el por eso- sur de Chile. Imagínate un murciélago volando con Chiloé, que llueve, hay viento, mica, de ese tamaño. Claro, Sí, po. lo que pasa es que en Rusia también se registran casos, po. De chupacabra. Sí, Esos casos no los tengo, tú los tenés, ¿no es cierto? sí, tengo algunos. Bueno. Ya había muchos. Todo este tema del chupacabra lo empezamos a hablar porque hace pocos días apareció una noticia del chupacabra. No sé si se acuerdan, chiquillos, que les mandé la foto y todo de esa noticia. Que parece un Sí, niño vestido disfrazado de lobo. Entonces esa es la noticia Parece del... Sonic. ¿Ah? Esa es la foto, miren, ahí se las puse. Esa es la foto de la noticia que fue hace poco. Que parece Sonic, te digo. Ah, Sonic, sí. Yo lo veo más como un loco vestido de Sí. lobo. Sí, con un Sí, un disfraz. Es un disfraz, esa Sí. cuestión es un disfraz. Sí, un disfraz. Bueno, y eso Sí, pasó es un disfraz. en la ciudad de Amarillo, en Texas, Estados Unidos. Este caso lo voy a sacar del orden cronológico que vamos a seguir ahora para que vean por qué estamos hablando del chupacabra, porque apareció esto. Entonces, esto pasó el chupacabra. Ay, el Donkey se lo está comiendo el chupacabra. Puta, Donkey, tenés que defenderte del chupacabra. Fuera, demonio, fuera. Bueno, ya, sigamos. Este caso ocurrió en la ciudad de Amarillo, en Texas, Estados Unidos, en donde ocurre la mayoría de los casos del chupacabra. Y esta extraña criatura que están viendo en la imagen deambulaba en el zoológico. Eso fue captado alrededor de la 1:30 de la madrugada el 21 de mayo y ha generado intriga en la localidad. Entonces, claro, ahí se ve la criatura que está parada y tiene su extremidad trasera larga, como el chupacabra, pero yo no le veo La criatura. no le veo nada. Es una persona. No es la criatura. Yo dije en su oportunidad que ese era la Yuki. Nadie me creyó. No, si parece un buen disfrazado de lobo. Bueno, pero esa es el registro más reciente del chupacabra. Entonces, por eso vamos a hablar del chupacabra. Entonces, ahora vamos a partir con la sección de los casos, como la sección más contundente. Los primeros casos del chupacabra que son en Puerto Rico, como caso oficial de este ser. ¿No es curioso que los primeros casos sean en Puerto Rico? Relacionado al tema con el maíz, entonces, ya que en Puerto Rico se considera prácticamente un estado más de Estados Unidos. Claro, es como el patio trasero. Como Un lugar ideal donde experimentar. Ya. Sí. Es una de las teorías, igual esa. El chupacabra es usado como un arma. Puerto Rico, como decía el Seba, en el año 1995, de Madeleine Tolentino, de Canovanas. Sí, caso En un madre. sector doméstica fueron encontradas muertas, cada una con 3 heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre, que pasó frente a la ventana de su casa. Luego, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda, de entre 1,20 m y 1,50 m de alto, con grandes ojos, púa a lo largo de su espalda y largas garras. Esas fueron las descripciones que dieron los pobladores y Tolentino, que fue la primera. Ahí puse una foto más o menos de la descripción que dio. Es el primer caso. Dio Madeleine, para que la vean. Lo interesante del caso Madeleine que fueron alrededor de 150 animales que encontraron muertos. ¿Sí? Y claro, pues entonces el caso fue tan popular en Puerto Rico que después empezaron a aparecer casos del chupacabra en México. Pero claro, esta persona, por ejemplo, la Madeleine, lo describe como dijo la Marce.
No se escuchó bien, entonces era una criatura con pinchos en la espalda, ¿no es cierto? Etcétera, como lo ven ahí en la foto. Pero lo interesante sí es que muchos estudiosos dicen que esta señora, la Madeleine Tolentino, antes había visto una película que se llamaba Especie Mortal. Exacto. En ese mismo año, claro, se estrenó esa película Especies que tenía, pues, se asocia que no se dice que Madeline mintió, sino que lo relacionó con esa especie. O sea, con esa película especie. Claro, lo relacionó con la criatura que la interpretaba Natasha Henstridge. Ella interpretaba a la criatura que ven en la foto, en la película Especie Mortal, Claro. del año 1995. Entonces, si uno ve las dos imágenes de este ser y la criatura de la película, se parecen bastante. Entonces, muchos estudiosos de esto asocian a que Madeleine vio antes esta película y después vio el chupacabra con esta morfología. ¿Sí? Pero eso es el caso de Madeleine Tolentino. Ahora, ¿por qué es importante Puerto Rico? Porque ahí se viralizó. Claro, ese. Se viralizó esto. Bueno, que la descripción fue en el año 1995 y en ese año se creían que los chupacabras, esta criatura, era bípeda. Caminaba en dos piernas, ¿cachai? Y medía alrededor de 1 metro de estatura. Y de ahí se habló que tenía una considerable alopecia, los pelos en la espalda y todo esto, ¿cachai? Lo importante es que con el paso del tiempo, la figura del chupacabra, si vamos a ver más adelante, va cambiando su morfología y pasa de una estructura bípeda a una cuadrúpeda o canina. Y todo esto se dice que fue debido a una mala interpretación de los informes por parte de Estados Unidos, específicamente a un error de traducción. Entonces, por eso se cambió la conformación del chupacabra. Ahora lo importante es que el chupacabra, también el término fue acuñado en Puerto Rico como chupacabra. Sin embargo, hay un libro de 1823 que se llama Journey to the Polar Sea, en donde, y el texto textualmente lo dice de la siguiente forma. Dice: los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabra son realmente, según mi informante, que era un indio, los lamentos de los infelices seres. Y ahí él se refería a los muertos que están. Entonces, claro, pues de ahí se dice que el mito del chupacabra tiene al menos 200 años de antigüedad. No es algo tan moderno que podemos asociar a Puerto Rico. Eso... Sí. Más que no, eso fue más de 1995, fue asociado al primer caso de forma mediática, digamos, más mediática. Claro, como que se viralizó en ese año. No significa que ese haya sido, claro, literal 1995, no. Sí. Y lo otro, bueno, después empezó a aparecer el chupacabra en otras ciudades. Y ahí en esa época causó bastante temor acá en Chile porque uno pensaba que el chupacabra podía aparecer en el patio de uno. De hecho yo tengo un amigo, el recuerdo yo eso. Claro, su casa queda al lado de la quebrada y en Placer. Entonces, claro, yo me iba a quedar en la noche y hablábamos y pensábamos que el chupacabra hacía aparecer por la ventana, ¿cachai? Entonces el miedo era cototo. Daba miedo esta cuestión. Entonces, esta huella que están viendo ahí es mexicana y aparece en el año 1995 en Chiapas, Tabasco y Ciudad de México. Y ahí se rumoreaba que dejó una huella. Y ahí también se decía que incluso atacó a una persona. Lo que decíamos antes, Marce, que a lo mejor no había atacado a una persona. Ahí se empezó a rumorear que tal vez sí atacó a una persona el chupacabra en el año 95. Y ya en el año 96 hay una historia que no sale de dónde, no sale la ubicación, pero dice así: una mujer grita diciendo que vio un animal en el techo de su hogar. El padre de familia salió con una linterna a ver qué ocurría en el patio. Al momento que el haz de luz apunta a la criatura, el testigo la asocia de manera inmediata al chupacabra. ¿Y por qué la asoció? Porque era un tema que ya se hablaba en el año 96, entonces ya había un conocimiento popular de la presencia de esta criatura. Claro, pero habrá, sería bueno saber, pero ¿habrá identificado alguna característica ya mencionada en otros casos? Lo más probable, ¿cómo lo asoció? Sí, porque mira, aquí dice que después esta criatura volteó a mirar a este padre de familia que salió a verla
y ahí lo vio que era una mezcla de canguro y jabalí, ¿cachai? Y del miedo, este loco, el hombre le dispara y se voltea esta especie que estaba en el techo y le ve la espiga o las puntitas en el lomo como muestra la foto, ¿cachai? Y ahí lo asoció al chupacabra en el año 96. Mira, Eduardo nos mandó un caso asociado a la criptozoología. Puso en contexto que él es biólogo y parte de su trabajo incluye las especies con malformaciones, como decía anteriormente, la taratología. Y de ahí siempre le llamó la atención los casos de la rama de la criptozoología. Entonces le explica que claro, que desde su área de estudio la teratología se asocia un poco a la criptozoología. Entonces él dice, en esto hace ya muchos años supe de un caso de una supuesta criatura avistada en el norte de Chile, cuyo reporte salió en una antigua revista científica británica llamada The Zoologist. Claro, The Zoologist es una revista científica. Entonces, claro, él dice, me tomó muchos años dar con el artículo y es una nota editorial que describe el avistamiento de un extraño ser en Copiapó. Entonces ahí él nos mandó el documento. Es un documento en inglés y ahí lo describe. Entonces dice que la fuente fue un periódico de Copiapó, lo que quizás es la tarea que queda para ti, buscar los registros antiguos. Ahí los vamos a buscar a futuro porque andamos metidos con la cuestión del chupacabra. Entonces, claro, él dijo que hizo una charla de esto y hizo una ilustración de esta criatura que aparecía. ¿Sí? Ahí está la foto, más o menos. Esa es la foto del ser que vio. Claro, y ahí está en el chat, pues dice que la mandó a hacer a una dibujante. O sea, el dibujo está bueno, está bueno. Así como describirlo y que te lo dibujen, está bacán. No sé, Marce, si estáis viendo la imagen. Es profesional. Sí. ¿Qué te parece? Sí, la veo. Mitológica. Yo la asocié a que hace un tiempo atrás, le conté a Eduardo, hablaban de que en el norte aparecían unos pterodáctilos. No sé si alguna vez vamos a hacer un capítulo de eso, pero hay unos casos que gente que pasó en autos por el norte y vio pterodáctilos. Y de hecho vinieron hasta, de lo que recuerdo que leí de eso, porque no lo tengo acá a mano, pero vinieron hasta estudiosos de Estados Unidos a buscar los pterodáctilos en Chile porque se creía que acá habían sobrevivido a esta especie, ¿cachai? Pero está bueno el relato. Y me acordó harto lo de Eduardo a lo que hablaba el Donkey antes de Friendship, a la criatura voladora que los de Friendship trataron de crear. Que el Donkey no explicó bien el concepto, pero Eduardo, o sea, en esto de la fuente era Claro. La persona que los de Friendship invitaron a curar el cáncer de pulmón. ¿Cachai? Y él era como el contacto de Friendship con la gente de afuera. Ese era Ernesto de la Fuente quien relata eso. Entonces él fue a Friendship y vio todo esto. Todo lo que relató el Donkey anteriormente. Entonces, ¿te acordás cuando el Donkey dijo que había un murciélago que ellos trataron de crear? Claro, para defender el entorno. La zona aérea. Claro. Entonces lo asocio más o menos a esta criatura. Sí, ahí hay una relación, ¿eh? Y si uno se da cuenta en el capítulo de Friendship, después estos migraron al norte. Entonces, claro, y esto apareció por ahí. Seguimos con los casos. Ahí está la siguiente. Este caso se llama Noche de San Juan. Esto ocurrió en Nueva León, en México. Tampoco sale una fecha, pero el relato dice que de un momento a otro los agricultores se encontraron con muchas ovejas muertas y en el sitio del suceso encontraron un pelo diferente al de la oveja. Bueno, eso que ven ahí, como veterinario les digo que no es una oveja, pero sí es para mostrar más o menos la marca que dejó en los animales, que es la marca que describen siempre los relatos, que es forma de triángulo invertido. Y el siguiente caso es chileno. Bueno, lo paso un poco a relatar. Eso ocurrió en el año 2000 en Calama. Y la gente empezó a declarar que vio un mono que era parte animal y humano, muy parecido a un yeti. Entonces, claro, los testigos dijeron que esta criatura medía entre 1 metro a 1,20 metros de estatura y realizaba movimientos erráticos o en zigzag, similar a un simio. Entonces María Elena, que es una de las testigos, dice que escuchó ruidos y gruñidos cerca de un vehículo. Al acercarme vi un perro muerto y a sus pies una criatura rabiosa de ojos brillantes y dientes afilados. No sé qué pasó. Luego de este caso empezó la gente a declarar que había más apariciones en el norte de Chile. Y ahí los testigos empezaron a reportar muertes de otros tipos de animales, específicamente llama, alpaca y conejo. Y esto era muy similar a los casos del chupacabra que hemos hablado. Pues aparecían sin rastros de mutilación, aparecían con mordedura en el cuello y no tenían sangre. Que eso es como lo típico que siempre se habla de este ser. Y estos reportes partieron el año 2000, pero se mantuvieron hasta el año 2002. Entonces, tanto fue el impacto que un campesino mató a una criatura que era parte de la naturaleza. Era un guiña. No tenía nada que ver. Mató un guiña que era parte de la naturaleza. Pues de hecho creo que una especie en peligro de amenaza. Y claro, pues y lo mató pensando que era el chupacabra.
Y otras personas de Calama confundieron a esta criatura, el chupacabra, con un monito del monte. Creo que esta cuestión apareció en la ley de la selva, weón. Me suena. Pero ¿cómo confundí un chupacabra de 1,20 m con un monito del monte que te cabe en la mano? Cría del chupacabra. La cría. Entonces, claro, y aparte también surgió todo un mito urbano, que era un poco lo que hablaba el Donkey en el principio, que el Donkey con muy mala conexión de internet, ni yo le entendí un poco lo que hablaba, pero si lo leseaba le iba a subir más la ansiedad. Entonces, claro, ahí en Calama apareció un mito urbano, también asociado a esto, que la gente empezó a decir que la NASA llegó al país a estudiar el fenómeno. Empezaron a decir, no, que vino la NASA. Entonces, claro, y empezaron a relatar que muchas personas de la ciencia estaban en la ciudad tratando de capturar al animal. No sé si en el video se dieron cuenta que había un camión con una especie de caja arriba. Y en esas cajas supuestamente metían al chupacabra, era como para capturarlo. En el año 2000 en el norte. Entonces, y después la cuestión empezó a dilucidarse o a decantar, como pasa con todas estas cosas. Y se dijo que los ataques eran perros silvestres, ¿cachai? Y en eso termina más o menos el caso de Calama del año 2000. 2002 más o menos se agotaron los casos. Bueno, el siguiente caso parte en el mismo año que dijo la Marce, en el año 2002. En el año 2002 en Argentina, en el primer semestre, no sale una fecha específica, solo se habla de primer semestre, encontraron vacunos mutilados en varios puntos de Argentina, específicamente en Río Negro y Santa Fe. Ahí vemos una imagen bastante cruenta del vacuno mutilado. Los animales aparecieron con ablaciones y agujeros en su aparato reproductivo. ¿Cachai que acá ya es otro el cuento? Hay mutilación, no solamente agujero en el cuello o pecho del animal. Claro, hay una mutilación. Ya hay una característica ya de ataque que no se veía ya en los otros casos anteriores. Lo que yo entiendo que le sacaron el aparato reproductivo a la vaca. No. En ese caso específico señala mutilaciones solamente. Se refiere a que hay desgarro de la zona, bruscos, ¿cachai? Y también este caso que estamos hablando con la Marce, lo asociaron. Yo cuando lo miré dije, pucha, como lo dijo la Marce, es diferente al del chupacabra. De hecho, lo asocié más al fenómeno ovni, cuando aparecían los ganados mutilados en Estados Unidos. Hablando de ganado mutilado en Estados Unidos, no sé si viste una noticia que apareció hace poco de allá, que aparecieron como cientos vacunos muertos, pero era por las olas de calor, y en el video se veían los 200 vacunos tirados en el suelo. Ahora, ola de calor de 37 grados, ¿mata a los vacunos? No creo, hay algo raro. Depende de las características que estén los vacunos, porque tú sabes que igual son sensibles, y acuérdate que ellos tienen que tener sombra, ¿no? Eso sí, porque la foto era un desierto. Claro, porque si no, tú sabes que si no tienen sombra y están asoleados, afecta mucho el metabolismo de los vacunos. Igual me parece un poco raro. Y bueno, volviendo al caso del 2002 en Argentina, también lo asociaron a sectas satánicas, este caso, que también puede ser la figura detrás del chupacabra. Perfectamente. Puede ser, sí, se asocia también. Sí, y tiempo después, el SENASA, que vendría siendo como el Servicio de Salud, como el MinSal, pero argentino, concluyó que las mutilaciones fueron llevadas a cabo por zorros o ratones. No, SENASA es el símil del SAC acá. Ya, sí, pero no sé, siempre he tenido esa duda porque SENASA no es Servicio Nacional de Salud. No sé. Pero es símil del SAC acá en Chile. Pero ¿será que en Argentina tienen tan amplia la cuestión que el SAC está incluido en el MinSal? Así como que el SAC fuera parte del MinSal, pero acá... Puede ser, pero me acuerdo. Sí. Me acuerdo que un profe en la U decía igual lo mismo y eso ya viene hace rato. Sí. Sí, pero yo creo que, bueno, si hay algún argentino o alguien que sepa, ¿algún chef? Yo creo que acá en Chile está el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, y el MinSal, y son dos instituciones aparte. El SAC está asociado al Ministerio de Agricultura y el MinSal, obviamente, el Ministerio de Salud. Pero allá en Argentina yo creo que el SENASA abarca todo, no hay un SAC. Yo creo que eso es. SENASA hace la pega de SAC. Entonces, a lo mejor veterinarios son parte del SENASA también. Ya, mira, Evelyn nos dice, el especialista en enfermedades Kevin Kell ha observado imágenes de cadáveres de supuestos chupacabras y afirma que se trata de coyotes, pero comprende que otros no fueran capaces de... Sí, pues esa es la teoría más validada por los expertos, que son animales salvajes con sarna. Pero de hecho hay un estudio, no me acuerdo el nombre del científico, pero se analizaron algunos animales y claro, con la analítica genética se descubrió que eran
Coyote. Coyote. Sí. Sí, y ahora que recuerdo, sí. Pero acá no hay coyotes, No, pues acá no. ¿cachai? En Estados Unidos sí. Pero sí hay sarna. Pero sí hay sarna, hay perro, hay zorro. Claro. Mira, de hecho, Eduardo dice, yo he hecho cosas para el SENASA sobre plagas invasoras, ¿cachai? Entonces yo creo que el SENASA es como fusión del SAC con el Ministerio de Salud. Creo En todo. que es algo así, la sablación. Y ahí vemos un perro con sarna. Es que, ¿cachai? Que lo que yo te comentaba hace unos días, que las características que dan las personas sobre el chupacabra que han visto, hace referencia a un perro con sarna, po, Con sarna, sí. ¿cachai? Entonces, ojos hundidos, o sea, la cavidad, digamos, ocular más pronunciada, las espinas En el lomo. ¿cachai? Entonces, ese pelo que se da ahí, que queda a lo largo El cuerpo. de la columna vertebral, claro, a mí me hace referencia a las espinas dorsales que se ven, las uñas largas, es característico de la demoicosis, por ejemplo, de la sarna, que son muy similares en cuanto a características de signología. Sí. Sin embargo, son parásitos distintos. Pero sí se describe en la signología una aparentemente de como si tuviesen la uña más larga de lo normal, pero como hay un defecto ahí en la dermis, en las patas, se genera visualmente ese efecto, que no quiere decir que sea más largo. Y acuérdate que son animales debilitados, pues, entonces de repente pueden tener Son animales debilitados, cierto tipo de raquitismo. más ¿cachai? flacos, claro. Son más flacos, ¿cachai? Entonces ya hace referencia a la espina dorsal pronunciada. Y lo otro es que también es característico un olor a azufrado, Sí. por la misma exposición al parásito de la piel. Entonces, hace mucha referencia al perro sarnoso con el chupacabra, digamos. Sí, sí, harta. Sí. Y si te fijáis bien, bueno, no sé si estáis viendo, pero en el brazo, ahí estoy apuntando con la flecha, es como una especie de hiperkeratosis, de crecimiento exacerbado de la piel. Y es por lo mismo, no es que se ve como una coloración media amarillenta, así al ojo apenas, ¿cachai? Y... Claro, ahí sí genera, me da la impresión a mí que se borrea y se acumulan las capas en la piel que no se logra liberar. Pero si te dais cuenta, todo el animal está con una dermatitis o, digámoslo así, coloquialmente, con piel de elefante. Sí. Esa piel oscura, arrugada, ¿cierto? Sí. Mucho más gruesa. O sea, si me mostráis esto y si llega, por ejemplo, a la clínica, tengo un animal así, es sarna sarcóptica. Claro. O demodésica, dependiendo del examen. O de modicosis, porque Sí. hay una parte ya cuando el cuadro se hace ya crónico, ya lo único que, ¿cómo lo podéis diferenciar? Es haciendo un raspado de piel y viendo al bicho en microscopio. Mira, la Clau llegó recién. Hola chiquillos, ¿cómo están? Llegué re tarde. Pero ahora que la Mar se lo dice, me acordé que el 2001 más o menos hubo una histeria por el chupacabra en la zona de Rodelillo. Resultó que era el perro con sarna de una vecina. Buena. Sí, pues, Clau, sí. Son anécdotas. Sí, pues yo me acuerdo que con el Rodrigo, el amigo del chupacabra, yo me quedaba a dormir en la casa de los... Y nos pasábamos rollos que el chupacabra iba a aparecer en el patio. Al final no podíamos ni dormir. Y más encima, esa junta de los fines de semana se nos ocurría ver películas de ovni, de extraterrestre. Entonces al final... la psicosis, más la leyenda del chupacabra y más las noticias que aparecía que la criatura, al final hasta los papás te decían, vente temprano que te puede aparecer el chupacabra. Chupacabra. Atacó a gallinas y a otros perros. La gente andaba histérica. Sí, pues, sí. Yo creo que, no sé, la Mar, sé que es del campo. No, acá caleta, po. Caleta por todos lados. Sí. Bueno, esto pasó en julio del 2004 en San Antonio, Texas, en Gringolandia. Un ganadero mató una criatura parecida a un perro sin pelo. Está claro la foto que vemos. La que descubrió atacando a su ganado. El animal es inicialmente nombrado como la bestia de Elmendorf. Así le pusieron en un principio. El análisis de ADN realizado por específicamente, esto lo hace el servicio de vida silvestre allá en Estados Unidos, tiene un nombre. Identificaron que era un coyote con sarna sarcóptica. Ahí estamos, ¿viste? Sí, ahí está la identificación. En octubre del mismo año encontraron 2 cadáveres en la misma área. Biólogos de Texas examinaron y determinaron igualmente que eran animales con un caso severo de sarna. Claro, o sea, lo que vemos en esa foto es un caso severo. O sea, obviamente no hubo un cuidado, ¿cachai? Extremo.
como dijimos anteriormente, pues a lo mejor estos animales estaban con hambre y les bajó la defensa y la sarna hizo de las suyas. Mira, Eduardo dice, me acordé en Estados Unidos, vi una película bajo presupuesto, se llamaba El Álamo versus el Chupacabra. Yo me acuerdo cuando investigué, aparecieron hartas películas en el año 96 en adelante sobre el chupacabra. Como que fue un boom tanto que apareció. De hecho, hasta Lindorff habló. Oye, pero si yo leí un artículo en el diario ¿Mm? del papá de las gemelas Campos, po, que salía en la Biblia, que no sé qué. Aquí hay unos casos de Estados Unidos y se los voy a redactar de inmediato. En el condado de Coleman, Texas, un granjero llamado Reggie Lago capturó a un animal con una trampa que había montado después de que algunas de sus aves de corral habían aparecido muertas. La apariencia del animal fue descrita como una mezcla de perro sin pelo, rata y canguro. Lago puso el animal a disposición de oficiales a cargo de los parques y las vías silvestres de Texas para ser identificado, aunque más tarde declaró en una entrevista con John Adolfi que se había deshecho de la criatura 2 días después de haberla encontrado. Ahí hay ya poco credibilidad en ese caso. Acá tenemos otro, el 4 de julio, coincide con el Día de la Independencia en Estados Unidos, pero este es el 2011. Sí, Jack en Texas también declaró haber visto un supuesto chupacabra en su patio trasero. En un principio se mantuvo firme en su teoría original, bueno, algo similar con el primer caso de chupacabras, pero después de que su historia fuera publicada por el periódico local y de que varios reporteros de otros medios reprodujeron la historia unos días más tarde, cambió también rápido de parecer y aceptó la explicación de los expertos de que la criatura era probablemente un coyote. Otros casos más tenemos en Argentina. En Argentina, en septiembre del 2013, una familia de la ciudad de Rosario exhibió en su casa el esqueleto de un animal identificado como el chupacabras. Según reseñó la agencia oficial de Telam, el cuerpo tenía colmillos y garras. Es el caso de Rosario. Sí, en Rosario. Sí, está más adelante. Pero eso, colmillos y garras, puede pertenecer a cualquier animal, po. Sí, pues. Sí. ¿Cachai? Un esqueleto no tiene nada particular. Sí, mucha gente sacó provecho económico Sí. exhibiendo los cadáveres, supuestos cadáveres, porque es como que yo ponga un perro con sarna muerto en la casa y cobren entrar. Dale. Ya, aquí está la siguiente imagen, es un conejo. A ver, deja ubicarme ya. Chile, año 2006. Ahora nos saltamos al año 2006. Esto en Calama, en Chunchuri Bajo. Pareció una serie de animales muertos en Chunchuri Bajo, Calama. Una vecina se percató de sonidos extraños en el techo de su casa. Y al día siguiente aparecieron 10 de sus animales muertos. Jaime Ferrer, debe haber sido un experto, se trasladó al lugar para observar las marcas de las criaturas y era el clásica marca que el animal había sido rasgado, desgarrado. No sé si era la mascota del conejo, parece que sí. Bueno. Entonces la vecina se puso a llorar bueno, obviamente. Po. Si es la mascota, sí, con mayor razón. Claro, entonces tengo la noticia. Mira, acá está la noticia. Dice, nuevamente desaparece el chupacabra, animal feroz y desconocido, lo de siempre, pero esta vez lo asocian a un fenómeno meteorológico en días previos. Mira, bastante raro. Animales aparecieron muertos en el sector conocido de Chunchuri Bajo. Preocupados están algunos vecinos del sector, luego de un nuevo ataque del mítico chupacabras. El hecho se registró horas de la noche, luego de que una vecina del sector advirtió ruido extraño en el techo. Al otro día aparecieron más de 10 animales muertos en su corral. La denuncia se realizó al investigador de fenómenos paranormales, el que nombramos antes, que era Jaime Ferrer, y él manifestó que no era un hecho aislado, ¿cachai? Y explicó que tras enterarse de la matanza de los animales se trasladó al lugar ubicado en la parcela número 4. Y dice textual, afortunadamente aún hay evidencia del ataque y los cuerpos presentan las clásicas marcas. Lo extraño es que si se hubiese tratado de perros hambrientos, al menos se habrían comido a estos animales. Por el contrario, los animales no presentan evidencias de mordisco o desgarro. Incluso uno de los conejos presenta un profundo orificio en el costado derecho, el de la foto. Según los antecedentes, el corral estaba con marcas de haber sido desgarrado. Sin embargo, en la noche del ataque nadie vio nada. Y quizás la única señal de que algo extraño sucedió fue la actitud de las perritas de la calameña. La mascota se mostró afligida, incluso lloró. ¡Ah! No había llorado la señora, pues había llorado el perro. Eso. Esa es la noticia. Bueno, y después se produjeron otros ataques ahí, pero esa es la noticia original, la tenía ahí guardadita. Claro, o sea, había llorado el perro. El chupacabra ataca a
a las casas, pues. Entonces son animales cercanos a la gente. Los animales de corral igual generan un cariño con la persona que los cría. En el campo, claro, Sí, pues. es más. Esta foto es más reciente, pero es como para evidenciar un poco lo que vamos a hablar. ¿Cachai? O sea, esta foto para mí, no sé si es un perro, pero puede ser una especie de hiena, no sé, con sarna. Esto ocurrió el año 2006 en Maine. Michelle O'Donnell fotografió un extraño animal al lado de la carretera. Ella recordaba haber visto al mismo animal rondando cerca de su casa semanas antes, y a su esposo describió al mismo momento como una mezcla de roedor y canino. O sea, el esposo lo describió con eso a la interrogación, ¿cachai? Y el animal aparentemente había sido atropellado por un auto y no era identificado. Bueno, al final el cadáver fue destruido por buitres y se alcanzó a tomar una muestra y se determinó que era un híbrido de lobo con perro. Eso ocurrió en Maine. En 2006. La mayoría de los casos en Estados Unidos son así. Este otro, el chupacabra de ojos azules, o el chupacabra azul, así uno lo puede buscar, chupacabra azul. Ocurrió el otro año, en 2007, en Cuero, Texas. Los casos son así, por si acá los de Estados Unidos y todo. Phyllis Canyon fue informada del hallazgo de los restos de un animal de apariencia extraña. Las últimas semanas Canyon se dedicó a filmar y fotografiar una extraña criatura que creía responsable de la muerte de alrededor de 30 gallinas de su hogar. También afirmó haber visto 3 criaturas similares a los restos descubiertos. Luego de fotografiar los restos de la criatura, Canyon contactó a un taxidermista. El taxidermista hace lo que es la disecación, como la estatuita de las criaturas. Y claro, pues le pasó el chupacabra. Y este lo empezó a exhibir en su casa, ¿cachai? Como el museo. Y le sacó provecho económico, ¿cachai? O sea, tenemos el chupacabra, vengan a verlo, pero paguen entrada. ¿Sí? La cuestión es que pasó el tiempo y después la Universidad de Texas se ofreció a realizar un análisis de ADN de esa criatura que estaba mostrando la señora en la casa. La señora dijo, ya, bueno, ya vean qué es, ¿cachai? Y la identificaron como un coyote con sarna. Obviamente esta señora no se iba a quedar contenta, ¿cachai? Porque ella quería que le dijeran que era un animal desconocido. Para tener la primicia de esto. Claro, y le dijeron que era un coyote. Entonces ella, no muy contenta con ese análisis, buscó a otro experto y fue a la Universidad de California, ¿cachai? Para un segundo análisis. Y específicamente se descubrió que era un híbrido. Y era una cruza de coyote con lobo mexicano. Y que era un híbrido no conocido. O sea, bastante conocido en el área. No conocido, bastante conocido. Y lo mismo, se cree que tiene sarna porque por eso tiene la piel grisácea azulada del animal. ¿Cachai? Que es como un color más azulito. Sí. Esa es el chupacabra azul que estuvo exhibido en una casa. Buena plata. Sí, pues le sacó provecho. Yo me acuerdo de un caso acá en Chile, pero no lo tengo. No sé si tú lo tenías. A lo mejor no. Que es de un caballero que vio como unas crías de un mamífero, así como de una cuestión chiquitita, y que decía que eran los hijos del chupacabra. Y no era. Era como una especie de marsupial. ¿Monito del monte, decís tú? Puede ser el demonito del monte. Ya. Esta imagen es el demonio de Guasmey. O Guarmey, no me acuerdo. En Perú, ¿ya? Así le pusieron, demonio de Guasmey o Guarmey, no me acuerdo la localidad, parece que es Guarmey. En Ancas, Perú. Animales de corral son encontrados muertos en extrañas circunstancias sin ninguna gota de sangre. O sea, como todos los casos del chupacabra. Los moradores denunciaron que varios corrales fueron usurpados por un depredador que mató cuyis, gallinas y cerdos pequeños. Lo extraño es que los animales no fueron devorados y fueron encontrados sin rastro de sangre. Semanas después aparecieron reportes de animales mayores que fueron atacados, como carneros, cabras, perros e incluso caballos. Los animales atacados en sus corrales fueron dejados muertos en el lugar por el depredador sin gota de sangre. Pero hubo un caso a pocos kilómetros donde se reportó 2 cabras vivas con heridas sangrantes en el lomo. Los pobladores manifestaron que en una noche aparecieron los cadáveres de 2 perros grandes totalmente secos, sin ojos y sin vísceras. Y los pobladores también ahí empezaron a temer por sus vidas porque está atacando animales de mayor tamaño. Claro, o sea, cuando veis que el chupacabra comienza a atacar a un caballo, ya empezáis a decir que puede agarrar un humano fácilmente. Claro. Por la envergadura, ¿cachai? O sea, no es un murciélago que le va a sacar un ml de sangre a un caballo. Es una cuestión más grande. Entonces claro, ahí se empezaron a espantar un poco los habitantes de Ancas, en Perú. El siguiente caso... Y además, ahí hay evisceración y todo, pues imagínate, sin ojos. Sí, pues, sí, sin ojos ya es más cruento y ya. Sin vísceras. Referente al anterior, que dice que después las autoridades pusieron cámaras de seguridad a ver qué era lo que estaba pasando, ¿cachai? Y se dieron cuenta que eran perros con sarna, nuevamente. Todo llega a lo mismo. El siguiente caso lo vamos a leer primero y después vamos a leer. El siguiente caso ocurrió a Brandon Riedel
ayudante del sheriff, filmó a un animal no identificado. O sea, aquí hay una grabación en cámara del chupacabra en los callejones de la ciudad con la cámara tablero de su patrulla. Pues acá hubiera sido bueno que haya estado el Donkey para que explique más o menos qué es la cámara tablero, pero debe ser la cámara del vehículo. El animal era de tamaño de un coyote, pero carecía de pelo y tenía el hocico largo, patas delanteras cortas y traseras largas. Después su jefe, Joe Savensky, sospechó que se trataba de la misma especie de coyote identificada por investigadores en el año 2007 en Texas. O sea, el coyote de la señora. Sí. Después, investigadores intentaron recrear el video que vamos a ver a continuación usando un caballo en miniatura y un perro Cholo Titsbull. Son esas razas de perro pelado. El perro de Oye, la cámara de tablero es la cámara delantera, la que se pone en el tablero enfocando hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, claro, ellos trataron de simular el video y ninguno de estas simulaciones pareció coincidir con el video de la criatura. Ahí también se examinaron muestras de ADN del supuesto cadáver y se identificó que era un híbrido de lobo con coyote. Ah, lo mismo que delante. Sí, y así en Gringolandia casi todos son así. Ahí va. A DeWitt County deputy in training reacts to seeing what just may be A chupacabra. I've been patrolling these back roads for a long time, and I've never run across anything like this until that day. Last Friday, hours before sunset, Corporal Brandon Riedel and his partner were checking fence lines near Cuero when they stumbled across the alleged creature of the night. We came around a corner and saw this running down the road. Riedel says it's hairless with a long snout, short front legs, and long back legs. It's just strange. Noticing the unique photo op, he turned on his squad car's dash cam. So I hit the record button, and it was just, this is what we got. What they got has the deputies and even Sheriff Jody Vasky baffled. It's amazing. Lo que más me da risa es que como que los sheriffs se cagan de la risa, así como diciendo, ¿qué esta weá? Un perro corriendo, no sé, dirán algo así. Un perro, esa cuestión, y un cánido. Eso es lo que más me causó risa. Pero ese es el video que registró la patrulla. Oye, pero me llama la atención, ¿cómo puede ser noticia algo tan obvio que un perro, ¿cachai? Sí, no sé, o sea, en Chile hasta habrían puros chupacabras, sobre todo en el verano. Caleta, po. Cualquier chupacabra, po. Sí, es que No habría gallina en gallinero. sí. A mí personalmente me llama más la atención los primeros relatos del chupacabra que esto. El No, ser, esto no ser con son. alas, con garras en la ala, con dos patas, con los ojos que se iluminan. Claro. ¿Cachai? Ese ser es más, es más la figura del chupacabra que el perro. Que el perro con en la espina O sea, dorsal. bueno, en conclusión, después lo vamos a ver. Sí. Pero claro, es como más, digámoslo así, más película lo que se habla de los primeros chupacabras. Siguiente caso. Claro, yo tengo acá igual unos casos, pero son de Rusia. ¿Te acordás que el don que decía que el experimento ese, Friendship, Friendship. no se daba en lugares fríos, Claro. solo cálidos? Bueno, aquí yo tengo algunos casos. Pues. Mira, voy a leer algunos en Rusia. Espera, Marce. Dale. Antes que empiece la Marce, en el caso Friendship, que son en la isla del sur de Chile, ¿no es cierto? Las especies de extraterrestres nórdicos, o personas nórdicas, como tomamos la conclusión en ese capítulo. Hay una teoría que Amicizia, que queda en Italia, sería un Friendship italiano. ¿Cachai, Marce? Pero Sí, también hay un Friendship ruso. ¿Cachai? Ahora que nombraste a Rusia. la Rusia. Ya, ahora dale. Dale. Bueno, aquí tengo algo que dice: los cazadores de la sureña ciudad rusa de Orenburgo llegaron a matar a un animal desconocido, parecido por su aspecto a la descripción de un mítico chupacabra. Todo ocurrió en las afueras de la ciudad cuando en el medio de una cacería un animal extraño saltó del bosque sobre sus patas traseras y enseñando los dientes se lanzó contra los cazadores. Horrorizados, los hombres tuvieron que matar al agresivo animal, en el que posteriormente reconocieron a un, entre comillas, chupacabra, con sus inmensas patas con zarpas, o sea, unas garras, un hocico puntiagudo lleno de enormes dientes, más grande que los de que goza el tiburón blanco. Ese es un relato. O sea, es como un canguro. Claro, Más o menos. una especie así. Sí. Se describe en otros lados algo así. ¿Tú viste? Bueno, después la vamos a hablar. ¿Pero tú viste Stranger Things? No. Ya. Bueno, me suena caleta a la cuestión de Stranger Things, esta cuestión del chupacabra, pero caleta. Bueno, esto pasó el año 2009 en Blancos, Texas. De nuevo Texas. Ojo. Texas. Ojo.
CNN transmitió un video en el cual hacía un acercamiento a un animal muerto no identificado, que es el de la foto. El mismo reporte afirmaba que la gente local especulaba que se trataba del chupacabra. Cacha, vos. Esto es un taxi... que me da risa, la verdad. Me da risa. Como de casado con hijos, o sea. Sí, es que, ya, a esto un taxidermista del condado de Blanco afirmó que uno de sus estudiantes le había proporcionado el cuerpo del animal, ¿ya? Y que supuestamente había sido descubierto por un primo de este en un granero. O sea, a ver, al taxidermista uno de sus estudiantes le entregó el cuerpo del animal que fue descubierto por un primo en el granero. Ahí me ordené. Entonces, y este animal había muerto luego de ingerir dosis letal de veneno de rata. O sea, no lo cazaron, ¿cachai? Comió veneno y lo pillaron muerto. El taxidermista le hizo una prueba y determinó que era una mutación de un coyote, el chupacabra de Texas. La siguiente imagen, cacha Marcia, que te dis cuenta. A ver. Ahí está el mismo mostrado de otro ángulo. El taxidermista ahí lo muestra y le muestra la boca abierta. Es un perro, un coyote. Acá hay otro coyote. Este caso ocurrió en julio del 2010 en Hood, Texas. De nuevo. Texas. Oficiales de control animal declararon que habían disparado y matado a un supuesto chupacabra. Llevaron a cabo pruebas de identificación determinando que se trataba de un híbrido coyote perro, con señales de sarna y parásitos internos. ¿Cachai? Que ahí sale de nuevo lo que te decía antes de que el animal está debilitado. ¿Cachai? O sea, este Sí, animal... pues ya al desarrollar sarna ya sabéis que ese animal sí o sí está anteriormente inmunodeprimido. Después, un segundo chupacabra fue abatido a unos kilómetros y fue devorado por buitres, pero antes fue sometido a prueba. Hay otro caso en diciembre del 2010 en Nelson, Kentucky, ya está en otra parte de Estados Unidos. Mark Cotren le disparó y mató a un animal que no pudo reconocer. Después habló con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre y le entregó el animal para análisis posteriores. Y ahí queda la historia. O sea, el departamento se hizo el loco y no hizo ni un análisis. Seguramente dijeron de un perro esta wea. En el año 2013 en Argentina, en Santa Fe. Una familia de Rosario reveló a la prensa que poseía un cadáver de un animal pequeño que había sido hallado en la localidad de Vera, el cual no lo pudieron identificar y lo relacionaron con el chupacabra. El profesor Jorge Matri, taxidermista del Museo de Ciencias, determinó que era un gato momificado. Esta foto es el siguiente caso en Missouri, en San Luis. En las noticias de Fox se publicó en su sitio web un reporte acerca de los avistamientos. Se vio un animal parecido a un pequeño perro gris, como el de la foto, y una semana antes un cazador afirmaba haber matado al chupacabra mientras cazaba mapaches. ¿Qué así cazando mapaches, weón? El Departamento de Vida Silvestre determinó que también era un perro con sarna. En Victoria, Estados Unidos, también mataron al chupacabra ellos en 2014, según ellos, y el biólogo declaró que había visto ardillas, mapaches y coyotes con la misma característica de estar. O sea, ardillas, mapaches y coyotes con sarna. Eso declaró el experto. Ya, el siguiente caso en Chile, en los Andes, aquí está donde vivís tú. Comadre Lola. En los Andes, Chile. Calle Larga. No sé si cachai esos lugares. Sí, de nombre, nunca he visitado Calle Larga, pero sí. Debe ser una pura Andes, calle, pero de ¿o no? nombre. Larga. Bueno, en Calle Larga, un agricultor de la comuna, en la provincia de los Andes, aseguró haber visto una nave espacial, ¿cachai? En forma de V corta, en forma de V. Ese es un modelo típico de ovni, el de forma triangular, Sí. que vendría siendo ese de la foto que les puse ahí. Entonces, el agricultor dijo que vio este ovni, que se posó en el gallinero, y a las pocas horas, una treintena de gallinas apareció muertas con orificios y sin sangre. ¿Y qué fue? Bueno, él empezó a pensar y creía que era el chupacabra. ¿Por qué? Porque actuó de noche y porque según él tenía un tipo de poder especial que hipnotizaba a los animales. ¿Cachai? Los perros no ladraron, las aves no hicieron sonido y no hicieron alarde de que estaba ahí. Se alimentó de la sangre tranquilamente, ¿cachai? Eso nos conlleva lo que dijo el Donkey hace un rato. ¿Qué, Marce? La experimentación, Claro. ¿cachai? El trato que habían hecho. Y lo otro también que lo que decías tú, po, del caso Valdés. Los animales asustados. Claro. Sí. Don Julio Acevedo fue el protagonista en Calle Larga. Y él dice, mi casa está a unos escasos metros del gallinero y no escuché nada. Uno de sus hijos al otro día aseveró haber sentido saltos en el techo y tampoco vio nada, y la esposa solo pudo ver la estela que dejó la nave espacial en el cielo a las 5:30 de la mañana cuando se alejó hacia los cerros.
el ovni. Él cree que el chupacabra y la nave espacial tienen que ver, ¿cachai? Él lo asocia que tienen que ver con lo que le ocurrió, porque primero la nave se posó sobre el gallinero y después la gallina muerta. Claro. ¿Cachai? Y a esto se suma el hecho de que, según él, o lo que vio, ¿cachai? Que el gallinero no fue violentado, o sea, no estaba destruido. Ni roto, ¿cachai? Tenía el enrejado intacto, y él decía que entraba al gallinero por arriba, por el techo, por una puertita. Ya. Entonces dijo, claro, esta criatura tuvo la capacidad de levantar la tapa del techo para entrar y para salir, porque la dejó cerrada, ¿cachai? Entonces, claro, ¿qué animal puede ser eso? Después, la estrella de Valparaíso, vieron a los medios de comunicación la noticia, ¿no es cierto? Y ahí los vecinos empezaron a decir, no, si el chupacabra ha estado en la región, tú sabes. Esto es como una mecha de fuego. Eso ocurrió en Calle Larga. Ese es como más raro este caso, ¿no? Se sale de los patrones que hemos dicho anteriormente, de todos los casos que hemos leído. Sí. Mira, Marce, quiero que veáis esa foto del siguiente caso que ocurrió en Paine en 2011. Bueno, en Paine, el cacareo de la gallina nos despertó cuando nos levantábamos. Encontramos 50 gallinas muertas, todas ordenadas en círculo. No tenían heridas visibles, pero tenían sangre en su cuerpo. Al abrir el gallinero, habían 3 crías de una especie de dinosaurio en miniatura. Que es la especie que estoy mostrando ahí en la foto. Medían 25 a 30 centímetros, tenía pelo en la espalda y la guata. La cola era gruesa y pelada, dura, con una punta filuda y los brazos más largos que las piernas. Eran horribles. El testigo cree que las gallinas muertas fueron atacadas por la madre de estas crías. Para ingresar al sitio, el testigo declara que realizó un hoyo en el techo, o sea, el chupacabra, ¿cachai? No dañó madera ni nada y entró de forma sigilosa para luego matar 50 gallinas dejándolas en círculo. 2 crías muertas fueron entregadas al SAC. Este concluyó que no podía declarar a qué especie de... Estos buenos no hicieron nada, weón. Concluyeron que no podían declarar qué especie pertenecían debido a que los especímenes estaban deshidratados. ¿Cómo? Igual podéis determinar qué especie es aunque esté deshidratado, weón. Sí, pues igual, pues. No hicieron nada. No hicieron nada. La directora del SAC declaró que la gallina había muerto producto de un ataque de un carnívoro desconocido no identificado. Made in Chile. El perro pan. ¿Viste la foto? Tiene como pan. Bueno, el caso en Colombia también describieron un color, una especie de marrón oscuro con espinas en la espalda, un poco más de lo mismo. Y esta foto pasó en Guasabes, Sinaloa, el 2016. ¿Es cachado que el chupacabra es algo bastante actual? Bueno, Sinaloa... En caso hasta 2016, más o menos. Sí, más o menos, sí. En México, un animal desconocido atacó y la población piensa que puede haber sido el supuesto chupacabra. El ataque fue reportado donde 13 ovejas sufrieron la agresión mortal, las que vemos en la foto. No sé cómo se llama este caballero, man. Dice Xochitl Zamorano, dueño de... Ay, es mujer, dueña de la oveja. La Zamorano. Fue atacada cerca de las 5 horas de este lunes y se dirigió hacia los corrales de su predio, ya que escuchaba ruidos. A poca distancia antes de llegar se percató que algo salió corriendo rumbo a la tierra. Arrancó, ¿cachai? Pero ella no pudo identificar de qué era. Al dirigir la luz de la linterna, encontró que sus animales estaban muertos y aseguró que todos estaban en fila con el cuerpo dirigido hacia el mismo lado. Una de las ovejas muertas estaba destripada. Mira, otra oveja destripada, Marce. Y un ejemplar pequeño yacía en el canal de riego, distante, 10 metros del corral. Todos los animales tenían un hoyo en el cuello, heridas en la panza. Pero lo extraño es que no encontró huellas ni manchas de sangre. Y el chupacabra no atacó a las vacas ni a los caballos, solo a estos borregos. Sí. Nos vamos al siguiente caso. Caso chileno. Ahí, para mí es un gato salvaje. Como una especie de gato, de estos gatos que están acá en el sur. Aunque la cara es un poco rara. No sé si se puede acercar la imagen. ¿Cachai? Que tiene como la quijada abierta. Es un poco rara la imagen. No sé si la estás viendo, Marce. Ahí la grande. Sí, la veo. ¿Cachai? La parte de la boca es como rara. Como que tiene una mano. Es que se mimetiza con el fondo. Se mimetiza así con el paisaje, en realidad. Bueno, antes del caso dice la Clau, el chupacabras tiene trastorno obsesivo compulsivo, siempre come y deja a los animales ordenaditos. Tiene todo. Sí. Eso de los animales ordenados, yo lo asocio más a una secta, así como en forma de círculo. Sí, el destripe, todo eso yo también lo asocio a algo así. Ya. Este caso ocurrió el año 2017 en Copiapó, en la población Cartavio. Nancy Cueva, vecina del sector, denunció que más de 20 gallinas aparecieron muertas en el patio de su vivienda. Lo extraño no termina ahí, ya que la mujer aseguró que los animales tenían 2 hoyos en el cuello y no había sangre en su cuerpo. O sea, lo mismo chupacabra. Ya quedó claro un poco más o menos cómo ataca el chupacabra. Según informó el diario,
Atacama, los animales estaban en sus gallineros y Nancy se levantó cerca de las 6 de la mañana y a eso de las 8:30 fue a darles comida encontrándose la escena. La mujer asegura que no sintió ruido alguno y que en el sector no había huellas de ningún tipo. Además indicó que los perros de los vecinos no podían ser ya que los patios cercanos estaban cerrados. De esta forma la vecina dio aviso a carabineros, los cuales comenzaron a investigar este hecho. O sea, ¿Sí? ¿qué pasó? Se le entró el chupacabra a una vecina y le mandó a los animales. Eso más o menos, ¿no es cierto? Eso. En teoría, y fue a avisarle a los carabineros. Pero ¿de qué forma está cerrado? O sea, ya tenéis cerrado, pero ¿de cuántos metros hacia arriba? 1. Mi perra salta 2 metros Sí, y pesa como 40 kilos. sí, po. ¿Cachai? Ya. Ahora el caso de la imagen, caso Coltauco, también en Chilito. En la sexta región queda Coltauco. Dice, me desempeñaba como carabinero. Recuerdo que fue un día domingo por la noche, iba manejando la ruta H30 de la casa de Rengo de mis padres. En ese tiempo hubo muchos avistamientos de esta criatura en el pueblo, al punto tal que la gente se acercaba a denunciar la muerte misteriosa de sus animales. Cuando llegué al puente Cachapualcito, diviso al lado izquierdo de la calzada un animal pequeño, como el de la foto, de no más de 1,20 m de estatura, de color atigrado en su pelaje, cabeza media cuadrada, brazos encorvados, tipo canguro y una cola corta, cuando de repente salta al lado de la carretera y se va dando pasos cortos a la orilla del río. Ya, eso es lo que vio el carabinero, ¿ya? Lo divisó nomás al lado del puente. Sí. Ese mismo día, cerca de las 7:30 de la noche, estaba de servicio de guardia en la tenencia, cuando una joven de 28 a 30 años llega, la cual cuenta que mataron a uno de sus perros al interior de su domicilio. La coincidencia que ella vivía cerca del puente Cachapualcito, ¿sí? Entonces ella explicó que ese día domingo se acostó a las 4 de la mañana porque era profesora y estaba revisando unas pruebas y no había escuchado ningún tipo de ruido en la noche, ni perros ladrar, aunque sí su padre escuchó ruidos en él. Y él sí fue a ver, pero tampoco vio nada. Al despertar el día domingo en la mañana se percata que uno de sus perros estaba muerto en el patio, con 3 heridas, una en el cuello, a donde tenía 2 agujeros de colmillo, otro en la espalda, con los mismos, y otro en el vientre, sin sangre. Sin sangre. Ninguno de los otros 2 perros había ladrado al momento del ataque. Ese es el caso de la sexta región. Atacó a una mascota. El siguiente caso es en la cuesta de Montecristo, en Calama. Lo vamos a relatar. Ya un poquito chiquillo. Unos cuantos. Una familia vivió una extraña experiencia en su automóvil mientras viajaba por la cuesta. Mira, este caso, Marce, este caso lo asocio más al hombre polilla. ¿Te acordáis que en un principio dije si no le llamaba la atención? Ya mira, una familia vivió una extraña experiencia en su automóvil mientras viajaba por la cuesta de Montecristo en dirección a Calama. Este caso dejó en shock a la familia que viajaba en el vehículo. Ellos lloraban y gritaban desconsoladamente luego del suceso. Empieza. Eran alrededor de las 2 de la madrugada del día domingo. Se encontraron con un ser que tenía características físicas del chupacabra. Altura de alrededor de 2 metros, con grandes piernas fuertes, alas en la espalda y cabeza de animal. Horrorizados, aceleraron el automóvil. Sin embargo, la criatura corría a la par con el vehículo, hasta que realizó un movimiento increíble, acelerando y perdiéndose en la oscuridad. ¿Cachai? Ese es como el hombre polilla. Sí, sí, por la descripción puede ser eso. El siguiente caso en Chuquicamata, sin fecha. Según el relato, a esta persona se le apareció un ser con cara de duende mientras manejaba un bulldozer, estos camiones grandes. Este ser rajuñó el parabrisas para arrancar, o sea, este ser rajuñó el parabrisas y luego él arrancó velozmente, o sea, que estaba cagado de miedo. El animal dejó huellas en la máquina, lo que cuenta con láminas duras ultra resistentes. El personaje fue bajado en estado de shock a Calama, ningún trabajador manipuló la máquina esa noche. O sea, este ser rajuñó el bulldozer, el parabrisas, que es de 2 láminas, es bastante duro, y lo marcó, ¿cachai? No sé cómo vaya a trabajar después de eso. No, olvídate. Ya. Siguiente caso ocurrió en Choapino, en la sexta región. Esta es una historia. Mi abuelita vive en Choapino, sexta región. Detrás de la casa de mi abuelita hay un maizal. Ella estaba fumando en el patio y yo le hacía compañía. Los perros ladraban como siempre. Al oír un ruido en los maizales, ambas nos quedamos calladas y el animal hizo un ruido que no pude explicar. No lo vimos, pero salió y pudimos sentir su fétido aliento de su bramido. Nos centramos y al apagar la luz vi 2 destellos que podían ser sus ojos. Y quedan 2 casos. Caso Calama, este ocurrió en Calama y dice así: íbamos camino en circunvalación de Calama a celebrar el cumpleaños. Casi llegando a la altura de Topater, vimos una estrella fugaz del color verde intenso que se perdió tras los cerros. Eso me recordó un poco al Caoal. Sí. Nos quedamos mirando, pero esta no desapareció. Así que nos metimos al camino hacia San Pedro para seguirla. Avanzamos 10 a 15 minutos y seguía sin desaparecer. En ese momento dijimos: volvamos porque nos están esperando para el cumpleaños. Al fin de semana siguiente fuimos con mi familia a un asado de un amigo de mi padre.
y ahí nos comentó que estaba trabajando en Radomiro Tomi y él vio el mismo meteorito que cayó cerca, produciéndose un temblor. Seguido a esto, un corte general de la faena. Pasaron no más de 2 semanas y empezaron a encontrar animales muertos en Calama, todos secos. Al otro día apareció un mendigo muerto, seco. Desde ese momento el regimiento dio un toque de queda en Calama, el cual no salió en las noticias a pesar de la cantidad de periodistas del lugar. Hubo muchos relatos de personas que sentían como que algo saltaba por los techos de las poblaciones cercas del río Loa. Al día siguiente se encontró otro indigente seco. A partir de eso comenzaron rumores que un avión de la NASA habría aterrizado en el aeropuerto. Supuestamente habían venido a probar uno de esos rovers que envían a Marte. El avión estuvo una semana y luego de eso todo acabó. Los relatos dicen que había personal militar y carabineros armados haciendo búsqueda en ríos o parques. Ahí murieron 2 personas y supuestamente un toque de queda que no se hizo público. No sé por qué. Ahí hubiera sido bueno que haya estado el Donkey para que nos hubiera explicado eso. Si se puede impartir un toque de queda así como porque sí. No, no se debería, no debería. Debería haber una orden superior, ¿cachai? Exacto. Sí, pues, yo quería lo mismo. Pero no sé si el Donkey a lo mejor no sé. Al otro capítulo le preguntamos. Sí. Ya, y el último caso es el condado de Coleman, Texas. Y después vamos a las teorías. El granjero llamado Reggie Lago capturó un animal con una trampa que había montado después que algunas aves de corral aparecieran muertas. La apariencia del animal fue descrita como una mezcla de perro sin pelo, rata y canguro. Lago puso el animal a disposición de los oficiales a cargo de Parque y Vida Silvestre de Texas. Sin embargo, más tarde declaró en una entrevista que 2 días después de haber encontrado esta criatura se había deshacido de ella, contradiciendo la versión inicial. O sea, un cuento. Y esto sería más o menos los casos. No sé si tenía otro caso, Marce. ¿Algún casito? En Rusia, en septiembre de 2011, se abrió una investigación sobre el ataque en extrañas circunstancias a ovejas en una granja del pueblo Reduzhnij, en la afuera de Moscú. Todos los cadáveres tenían 2 orificios hechos con un colmillo de una manera vampiresca y estaban prácticamente disecados. Entonces los pobladores de la región relacionaron el hecho, bueno, con el mítico chupacabra. Y acá tengo otro que es en el 23 de noviembre de 2016, los habitantes de Dobrianka, en Rusia igual, han encontrado el cadáver despellejado de un animal desconocido. Hay imágenes que permiten apreciar que se trata del cuerpo de una criatura de cola larga y colmillos grandes, cuyas patas delanteras están unidas. Las patas de adelante están pegadas. Sí. En la red, algunos internautas especulan con que esa bestia misteriosa pudiera ser un gato, mientras que otros opinan que es un chupacabras. Sin embargo, la bióloga María Anisimova estima que se trata de un armiño o una comadreja, cuya piel se podría haber utilizado para confeccionar ropa de abrigo. Quizás. Es el de Rusia que me faltaba mencionar. Para el frío. Para el frío. Lo que me llama la atención es que tenía las patas pegadas. Sí, pues el único que... mutación. Claro. ¿O era que el abrigo lo pegaron las patas? No. Bueno, ¿no tenéis más casos? No, esos fueron como los más fuera de lo común, digamos. Estos fueron todos los casos. Entonces, bueno, vamos a hacer la conclusión de los casos. Después vamos a hablar de las teorías. Como dije al principio, hay 2 tipos de chupacabra. Uno que se ve más en Latinoamérica, que sería este ser con alas, ¿no es cierto? Un ser alado con una especie de garra en la punta de la ala, ¿no es cierto? Con unas piernas largas y unas garras. Comparado con el chupacabra de Texas, que es un perro con sangre. Claro. Perro, coyote o animal salvaje con sangre. Lo que me gustó y me llamó la atención es la asociación extraterrestre del caso en Chile, de ese ovni en forma de triángulo y el de la luz verde. ¿Sí? Ahí habría una asociación extraterrestre. Y bueno, y el resto de la rareza yo creo que son mutaciones o animales híbridos. Pero eso más que los casos, pues más que nada. Pero todo bastante interesante y claro, pues sea en Estados Unidos son perros con sarna, coyotes con sarna, zorros con sarna o cualquier cosa con sarna. Claro. Sí. Ahora vamos a la sección de las teorías. La primera teoría es la del animal salvaje no identificado, o sea, la teoría de la criptozoología, ¿cachai? Que sería supuestamente un ser críptido que no se ha identificado, que sería tan escaso o tendría una capacidad tan impresionante de ocultarse, no ha sido encontrado. Claro. Independiente si los gringos han encontrado perros, porque esos son coyotes o perros con sarna, pero el chupacabra como tal sería un ser críptido. Por eso puse esa foto de la película Especie Mortal, que en un principio hablamos que era como que dio la pauta a la forma del chupacabra, ¿cachai? Es como parecido a la película Encuentro cercano al tercer tipo, y después se hizo famosa la figura del extraterrestre gris. Así que esta es una teoría del animal salvaje no identificado.
¿Qué opinas, Marce? Identificado en el punto genético, yo creo, porque identificado se identificó. Claro, no, son mutaciones nomás. La otra teoría es que, bueno, la imagen, pues, y la nombré anteriormente, es que haya sido específicamente una especie de psicosis colectiva respecto a una película. ¿Cachai? En el año 1995 en Puerto Rico se estrenó la película Especie Mortal. Claro, y se relaciona con el primer caso escrito, digamos, mediático. Claro, en México. Y fue en Puerto Rico. En Puerto Rico, claro. Esa sería la segunda teoría. Y es bastante cuerda. Pero no sé si será completamente cuerda. Yo creo que una coincidencia, más que nada. Acompañado de una psicosis. La siguiente teoría del chupacabra es que sea un mono. ¿O no? Monorhesus. Otra teoría es que en realidad eran monorhesus que suelen incorporarse utilizando sus patas traseras. Esto siendo objeto de experimento en Puerto Rico en el momento, por lo que podría tratarse de un grupo que hubiera huido. O sea, sí, está esa teoría. O sea que en el momento en Puerto Rico estaban realizando experimentación con animales, ¿cachai? Y Sí. que huyeron. ¿Qué tipo de experimentación? En el año 95, no sé. Yo creo que maquillaje. Puede ser. Ahora me suena harto lo que dijo el Donkey en un principio, que era Puerto Rico el patio trasero de Estados Unidos. Siguiente teoría. La teoría de que sea un coyote, perro sarnoso, puma o zorro. Un animal silvestre. ¿Sí? Porque el perro también se transforma en animal silvestre. Pasa a ser un animal asilvestrado cuando no tiene la domesticación por parte de los humanos. Exacto. Si bien recordamos casos anteriores en donde los perros se juntan, ¿no es cierto? Perros silvestres a atacar a personas, incluso han matado a personas. Pero ahí tenéis dos conceptos distintos. Sí, un perro silvestre y un perro asilvestrado. Perro silvestre, por ejemplo, sería estos de Australia. Claro, esos son perros que viven siempre digamos, en los campos, pues, ¿cachai? En los terrenos no cercanos a casas, qué sé yo, que viven de forma silvestre. Y los asilvestrados serían los perros domesticados que se vuelven a incorporar a los campos, ¿cachai? Ahora bien recuerdo, el otro día estaba acá afuera en la casa, en el patio, y atrás habían perros, esas típicas levas, es cuando el perro sigue a una manada de perros, sigue una hembra. Claro. Ya pasó tiempo y se formó una familia. Andaban unos cachorros. No sé dónde están. Agarraron cuchillo de palo. Y la otra vez estaban como cazando acá atrás en el patio. Sí, po. Y los perros no están flacos, ¿cachai? Entonces yo creo que cazan porque acá atrás llegan codornices. Que el tehue, ¿cachai? Eso es la sobrevivencia. Pero nunca lo he visto en la basura esos perros. No, porque el instinto está más desarrollado ahí porque claramente el factor, bueno, te debía acordar que el factor genético a largo plazo se modifica con un factor externo. Por ejemplo, nosotros como humanidad estamos dentro de lo que llamamos civilización, pero se acaba la civilización y nos matamos entre nosotros. Bueno, la teoría del perro sarnoso, puma o zorro se puede explicar. ¿Cachai? Como vimos anteriormente, había múltiples casos de perros con sarna, de perros sin pelo, ¿no es cierto?, con la piel gruesa. Aunque sabéis que no sé si esa es una teoría, ¿Cómo? porque esa cuestión es real, pues, o sea, no es una teoría, o sea, Es una posible explicación del chupacabra. claro, pues es de real, ¿cachai? Claro, pero tiene el tope, sí, que dicen Sí. que estos animales no tienen la capacidad de succionar sangre. Y lo otro, que su instinto destrozaría a la presa, ¿cachai? Pero, Claro, hay una teoría que lo contradice. Estarían tan debilitados que no destrozarían a la presa. exacto. ¿Sí? Sí, po, a ese punto voy, porque también fíjate tú que al momento de el chupacabra o el perro atacar a la presa, o una presa de poca movilidad y poca visión, como son las vacas, los bovinos, digamos, tienen limitancia porque la visión periférica de los bovinos es mucho más limitada que un perro y con las personas y que otros animales. Por eso siempre se hacen daños chocando con objetos, qué sé yo, con alambre y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces hay una cuestión también que son presas fáciles, ¿cachai? Presas fácil, inclusive para animales debilitados y animales que están enfermos. Ahora, claro, si bien es cierto, no tienen la capacidad de succión, al momento del ataque, claramente el animal se va a eliminar sangre, ¿cachai? Porque hay un orificio. Claro. Porque por lo general el animal asilvestrado se asemeja a un animal silvestre, ¿cachai? Entonces, ¿qué hace el animal silvestre? Ataca en el cuello. Y si hace daño en alguna otra zona antes de que el animal muera, es porque quiere llegar al cuello. Ahí llega al cuello y hace perforación como te comentaba, en la vena yugular, que es una de las grandes venas,
de unos grandes vasos, y es tanto la exteriorización de la sangre que forma un paro cardíaco. Se desarrolla un paro cardiorrespiratorio, el animal muere, no hay presión, no hay bombeo, la sangre no puede recorrer las venas o arterias, por tanto se forma una coagulación en las zonas más bajas. Se dice que chupa la sangre en ese sentido, estos tipos de casos, pero no chupa la sangre, no succiona, no tiene la capacidad de succión. Sin embargo, se coagula la sangre que aparenta ser que el animal está seco. Lo que me llama la atención es si ataca la vena yugular o la carótida. Pero si atacara la carótida... Puede ser las dos, po. Si atacara la carótida, el animal quedaría todo ensangrentado o la sangre saldría a chorro. Claro. Por ser arteria. Pero es que no sé si te has dado cuenta que cuando el animal, no sé, pues se puede ver en video de los felinos, las leonas y qué sé yo, atacan el cuello y se quedan ahí, pues, ¿cachai? En el cuello. No es que ataquen el cuello, derriben el animal, se salgan del lugar, no, pues se quedan ahí. Entonces puede ser que en ese momento puedan consumir la sangre, ¿cachai? Dejar un rastro, ¿cachai? Porque la sangre chorrea, claro. Sí, ahora lo que me llama la atención del comportamiento de los leones es que asfixian también a la presa antes. Hay cachado que como que le ponen la boca delante del hocico y la presa se vuelve como atontada y después se van al cuello. Hay unos que van directamente al cuello. Sí, pues hay que distintas técnicas, ¿cachai? Otros la agarran por atrás, ¿cachai? Le hacen zarpazo para ir debilitando a la presa, pero por lo general el ataque principal es en el cuello. Ahora, ¿qué pasó con esta teoría? Después dijeron que no podía ser un animal salvaje por la huella que mostramos antes, ¿cachai? Que esa huella era grande. Entonces la respuesta fue que igual habían cánidos de mayor envergadura en el sector. Y uno de esos es el lobo estepario, que tenía una huella de 10 a 11 centímetros. Pero sí, esta huella tiene 16. Pero, como sabemos, ¿no es cierto? No todo es el promedio. Hay cosas que escapan del promedio y a lo mejor lobo escapó del promedio. Eso te iba a decir, hay un promedio, pues siempre el estudio lleva un promedio, no lleva... la muestra no es el 100% de la población. Hay un porcentaje demostrativo. Entonces no quiere decir que eso sea lo que existe, ¿cachai? Es lo más común. Es lo más común. La siguiente teoría es la de Anthony Choi, que dice que esta criatura vino del espacio. Extraterrestres trajeron un animal de otro planeta y lo dejaron en nuestro territorio. Esta teoría la hablábamos harto cuando chicos, que los extraterrestres habían dejado el chupacabra y que era la mascota de los extraterrestres. Sí, también escuché eso. Pero uno tiene que preguntarse con qué fin, pues. Claro. ¿Con qué fin van a ir los extraterrestres a soltar al chupacabra? ¿Cachai? ¿Con un fin de tomar muestras? No, porque lo soltaron, pues, ¿cachai? Hizo lo suyo, pues. Entonces, ¿con qué fin van a dejar a una mascota que atacan a animales de corral? Puede ser un poco lo que decía el Donkey al principio. Claro, exacto. Que era para obtener esa enzima. Claro, tiene relación con eso. Pero si tú sueltas una criatura, tienes que volver a capturarla para obtener eso. No sé, esa teoría es la de Anthony Choi. La otra teoría es la de los experimentos sin control. Es un animal de laboratorio que se escapó y su creación habría creado una mutación genética, ¿no es cierto? Y el experimento con control fue liberado para realizar estudios sociológicos de reacción. Claro, o sea, se puede haber manipulado a una criatura, esa criatura escapó del laboratorio y empezó a atacar, o la dejaron escapar para ver la reacción de la gente ante un depredador superior. Porque recordemos que el humano en teoría es la cúspide de la cadena alimenticia, pero no siempre lo fuimos. En la edad de piedra no lo fuimos. Entonces era para ver la reacción de la gente frente a un depredador. ¿Sí? En teoría la teoría del experimento sin control, para hacer estudios sociológicos. Muy parecido a lo del Cabo Valdés, que también se dice que es un experimento sociológico que se realizó ahí y en China. Hay un Cabo Valdés chino. Pero el experimento con control, por ejemplo, en esta teoría... no sería acorde porque los casos descritos en humanos no son, a mí se me asimila que son esporádicos, son accidentales. Claro, son como accidentales, no son como el objetivo. Los casos en humanos han sido mendigos. Son personas que están en la intemperie, que no tienen una alimentación adecuada, que no tienen un techo, y es gente con baja defensa, gente presa. Claro.
¿cachai? Es accidental, no es el objetivo de ese depredador, entonces no creo que sea un depredador superior para nosotros, porque Claro. si no habríamos muchos muertos, ¿cachai? O sea, si pensáis en la figura del mendigo, Claro. lamentablemente no tienen los recursos para tener un organismo óptimo. Bueno, hay muchos de nosotros que tenemos los recursos para tener el organismo óptimo, pero comimos mucho, entonces tampoco tenemos un organismo óptimo. Claro. Es otra cosa. Pero esa es la creación como arma. ¿Sabéis que hay no sé si tú has visto un perro, un robot que hacen los gringos? No sé si has cachado. ¿De un perro? Claro, que es como una especie de robot artificial. Estos locos lo crearon y le pegaban patadas, ¿cachai? Y primero se caía y después inventaron la forma de que se mantuviera parado, ¿cachai? Sí, Como un perro robot. me suena. Hay unos videos que primero lo patean y el perro se cae, ¿cachai? Después le pusieron otras partes y el perro ya se podía parar y incorporar de nuevo, ¿cachai? Claro, pues, y lo usaban como de armamento militar como para acercarse al enemigo sin tener una persona Expuesta. expuesta, claro. Claro. ¿Cachai? Entonces cuando hablamos del chupacabra, así como que Sí, lo he visto. se me imaginó a la versión artificial del chupacabra. Eso. A mí sí me imagino una mesa, yo no le encuentro nada de perro. Este primero lo pateaban, se caía, después no, ¿cachai? Sí. Eso se me imagino cuando leí como chupacabra como un arma, a eso querían. Y bueno, y la siguiente teoría es la del... que en teoría Stranger Things se divide en dos dimensiones, ¿cachai? Y de Ya. una pasan estos seres como acuáticos raros a la dimensión nuestra, ¿cachai? Por agujeros. Pero hay un ser que este es el Demogorgon, que es muy parecido a la conformación del chupacabra. Claro, a lo mejor hubo una inspiración ahí de un ser dimensional. Entonces, claro, la teoría del ser dimensional amanece o aparece porque el chupacabra tiene la capacidad de moverse de un continente a otro en poco tiempo. Entonces la gente dice, ¿cómo me explico que está atacando en Puerto Rico y 2 días después o al día siguiente ataca en México? ¿Cachai? O llega a Rusia, donde dijiste tú. Pero caché que, claro, es que el punto es el siguiente. ¿Hay uno solo? Claro, ese es un punto. Claro. O sea, si fuera uno, puta, interdimensional, pues, no hay otra forma. Sí, po. ¿Cachai? Viaja de una dimensión a otra o se teletransporta, pero no hay otra forma. O es muy rápido, no creo. Claro, no. Pero claro, si son más de uno, obviamente esa teoría queda en el suelo. La otra teoría es la más lamentable, que sería una secta. Y yo creo que en algunos casos ha sido eso, Sí, sí. que las características, cacho, las características van para allá. Algunos casos. Sí, claro, porque hay casos, por ejemplo, que dicen que la lengua estaría cortada de manera quirúrgica, que no lo podría hacer un animal salvaje, ¿cachai? Entonces, por eso se cree que sería una secta dedicada al sacrificio de animales y que el hombre sería el principal responsable atrás, ¿cachai? Sí. Y claro, pues se apoya mucho porque es difícil pensar en un animal que mate por matar, a no ser que esté debilitado, que es lo que hablamos anteriormente, porque debilitado no es que mate por matar, sino que no puede matar. Porque, o sea, no puede seguir matando porque no tiene la energía. Y la última teoría es la de beneficio propio, que un poco la vimos con esa gente que expuso el chupacabra en un museo en su casa, etcétera. Que Puede ganar unos luquitas. se dice que los dueños de rancho crean historias del chupacabra para sacar un beneficio y que por eso inventaron a esta criatura. Pero se cae por el suelo, ya que es improbable que los mismos dueños de animales maten a sus animales para crear un chupacabra. Puta, gente que mata a su propio hijo, no van a matar a un animal. Hay de todo en esta vida. Lo que me recuerda que ¿acordáis que en Texas hay un lugar que se llama Cuero en Texas? Sí, pues lo mencionaste tú, de hecho. Sí, y hartas veces, no una vez. Ya, en Cuero, en Texas, la comunidad o los habitantes de ese lugar pidieron cambiar la mascota oficial por el chupacabra, porque eran tantos casos que pidieron cambiar y eso iba a traer el turismo, como pasó con Roswell, Claro. por la cuestión del caso Roswell. Obviamente atrae el turismo, ¿sabes? Entonces, claro, pidieron cambiar la mascota por el chupacabra. No sé en qué habrá quedado. ¿Y cómo se llamarían esos lugareños? ¿Los de Cuero? Cuerinos. Cuericinos. No sé. Bueno. Cuerinense. En Gringolandia debería ser Queristation. No sé. No, neoyorquinos. Cuerirquinos. Bueno, y eso, lo que me llamó la atención, eso de México, o sea, de Texas, que en muchos casos en Texas, no sé si será por el uso de armas, porque estos tipos disparan a cualquier cuestión rara que vean, y
por decir que, maté un perro, maté un coyote, no, maté al chupacabra, pensaba que era el chupacabra. Sí, po. Pero eso más que nada. Bueno, como conclusión, y yo creo que la Marce va a tener la misma, perro con sarna. Sarnoso. Sí, lo inexplicable es que no pudieron ver el perro con sarna atacando, o el animal con sarna atacando. Y el resto, Claro. el folclore, lo del ovni, lo del animal al lado, ¿cachai? Es folclore nomás, pues porque no lo vieron, o porque se sugestionaron que vieron algo raro. Pero Sí. la única prueba fehaciente es el perro con sarna, o el coyote con sarna. Entonces, para mí que eso es lo que esconde el chupacabra. Harto fome o poco interesante la conclusión, pero es como lo que uno se da cuenta. Ahora, espero por mí que sea la mascota del extraterrestre. Sería bacán. O el experimento sin control. Ya es conspiración, ¿cachai? Ahora recordemos que la mayoría de las cosas que pasan en el futuro o actualmente parten de una conspiración, como parten estas criaturas de la criptozoología. Y que eso, no sé, Marce, tu teoría, yo creo que es la misma, no sé. O sea, claro, mi conclusión es que al final de cuentas es un perro debilitado, con sarna, descuidado totalmente, asilvestrado, que tiene hambre, ataca animales que son lentos y se alimentan de su sangre, de la que logran conseguir antes que se coagule todo el sistema. Ahora, Al sí. final, ¿Mm? yo concluyo con, por lo menos me parece que el chupacabra, como lo hemos nombrado y como tal la palabra chupacabra, existe hasta cierto punto, sí, existe. Y son los perros silvestrados con sarna, de hecho. No es un mito el chupacabra. Ahora, si tú le quieres dar otro cuerpo, ¿cachai? Otras características, ahí no estoy tan convencida, pero por lo menos como tal el chupacabra sí existe. Y son los perros de asilvestrado o los híbridos que buscan alimentarse un poco. Mutación genética. Claro. Mutación genética que obviamente causa impresión porque no es algo común. No es común. Por ejemplo, uno cuando, no sé si te ha tocado como veterinaria ver mutaciones en las crías. Sí, pero mutaciones que son más comunes, que son de raza. Ya. O sea, no te ha tocado ver el perro de 2 cabezas. No. El perro con 3 colas. Bueno, yo he visto, gracias a mi papá, he visto mutaciones así como el perro que nace sin patas. Pero es que anda a saber, por lo mejor la pata le quedó dentro del útero. Sí, Sí, pero eso. El chupacabra. El chupacabra. Eso sería el chupacabra, chiqui. Mira, mi mamá dice que mató 100 gallinas, pato, y tenían 2 hoyos en el cuerpo. Parecido a lo que hemos nombrado. Pero, según tu papá, un quique. Sí, también, pues. ¿Puede ser, Quique, sí, pues el Quique también. Sí. No el Quique Morandé. Ese le hincaba los dientes a otros seres. El diente a la Blanquita Nieve. Y a la Porotito Verde, por eso se fue la Porotito Verde. Ay, soy cagüinero. No era el chupacabra. Ya. Y nos vemos en el próximo. Espero que estén todos ustedes. Chao, chiquillos. Bombín.